Hoy vamos a avanzar sobre una problemática que desde el año pasado que nos viene trayendo bastante mal, que es la cuestión de los alquileres y la posibilidad de tener un lugar donde vivir, de poder mantener en el tiempo el pago de esos alquileres, que el inquilino que tiene una negociación con un propietario, el propietario también pueda garantizar que le ofrece algo que le rinda económicamente, poder sostener la casa, poder asegurar que eso sea algo rentable en el tiempo. Y la injerencia del Estado en estas cuestiones ha sido fundamental a la hora de que vaya bien las cosas o que vaya mal, como pasó a fin del año pasado, donde no habían directamente alquileres porque la ley de alquileres estaba complicando muchísimo la situación. Hoy tenemos una derogación de la ley de alquileres y entra toda una nueva dinámica en este mercado, donde Alexis Neuwirth, que es corredor público y martillero, va a estar pudiendo hacer una reflexión y comprender un poco más cómo viene esa transformación a partir de la derogación de la ley. Bienvenido, Alexis, al programa. Muchas gracias, Alejo. Bien, ha sido tema de discusión álgido en esta última parte del año. Creo que lo que se vino a proponer vuelve a unas bases de 2 o 3 años atrás, más bien te diría al Código Civil del 2015, donde, vamos a entender de que todas estas normativas lo que intentan es generar garantías en la contratación, en este caso de alquileres, entre las partes. O sea, en un ámbito, un contrato, un profesor una vez me dijo, el contrato no es un papel, es aquel acuerdo de voluntades que se genera a través de la necesidad y lo que satisface la necesidad. Indudablemente en todo este tiempo aquella normativa no estaba resolviendo esa decisión que había entre las partes en satisfacer una necesidad, o al menos la llevaba adelante, o bien las partes no podían con claridad encontrar satisfacer esa necesidad. Esa es la base de todo esto, y desde ahí se construyen las normativas y de ahí se intenta poner un marco que pueda poner en paridad las cuestiones o los intereses que hay entre las partes a la hora de contratar. Dando este marco teórico, lo que sucedía en la práctica con la normativa anterior, con una ley que ya modificó al código anterior, la última ley fue la 27.551, era que establecía condiciones que en la práctica lo que terminaba pasando era que se retiraban propiedades de alquiler. Por una sencilla razón. Un inmueble para muchos es un refugio de un capital adquirido durante mucho tiempo. Puede ser por herencia, por fruto de su trabajo, por lo que fuera, tienen la posibilidad de tener ese capital refugiado en un bien inmueble, que para la otra parte de la sociedad es la necesidad de vivienda. Entonces ahí es donde chocan... Donde chocan y confluyen también. Exactamente, los intereses. Necesito una casa, vos tenés una casa, ¿por qué no? Pero a su vez esa casa es un capital económico. Y ese capital económico, si no está puesto en esa casa, ¿en dónde estaría? En acciones, en bonos. Exactamente. ¿Pero por qué lo ponen en casas? Porque en definitiva el riesgo es menor, necesitas de menos conocimiento técnico a la hora de decir, bueno, ¿cómo este capital ante los avatares de la economía argentina lo mantengo? Si no lo tengo acá, lo tengo en el circuito financiero o en un sistema productivo, o sea, en mi empresa, en mi trabajo, Entonces, esa es la decisión muchas veces del propietario que quiere refugiar ese capital con que el precio del alquiler sea razonable o más bien mantenga en el tiempo un producido de ese capital, que pague impuestos, que me genere algún ingreso por sobre los gastos, que me permita, no sé, salir a comer, que me permita volver a ahorrar, la decisión que quieras. Lo pone a trabajar. Lo que fuera. Pero cuando las normativas no permiten esto, indudablemente vos fíjate cómo generan los problemas de todos lados, desde la necesidad de la vivienda y de la necesidad de mantener ese capital. Y obviamente que no es la normativa en sí el problema, sino también los contextos económicos, porque las normativas deben dar respuesta
a los contextos. Una normativa no cae de un árbol listo, o sea, la adaptás y la sujetás a lo que estás queriendo regular en un momento determinado. Exacto. Bueno, y esto es lo que ha pasado en este último tiempo, y que el DNU vino a decir, señores, esta normativa hasta hoy existente no trajo soluciones. Vuelvan a la voluntad de las partes y empiecen a regular la actividad de acuerdo a lo que ustedes mismos consideren como el punto correcto donde puedan encontrarse la satisfacción de esa necesidad de vivienda y de mantener ese capital en el tiempo. Ahí es donde el rol del agente inmobiliario cumple una función de mediador muchísimo más activa y fuerte que cuando estaba la ley puesta. Yo creo que nuestro rol en la sociedad es de encontrar los intereses que las partes tienen, de tratar de acercarlos. Ese es el rol fundamental. Pero nosotros no somos en sí mismos los generadores de la actividad per se. No, claro. Somos un vínculo más, un eslabón más de la cadena, donde dependiendo la capacidad que tenga cada uno de aproximar las partes y de encontrar cómo satisfacer estas necesidades, va a ser el valor que nosotros aportamos en la sociedad. No es otra. Pero puntualmente ahí, en lo que respecta a nuestra actividad, somos quienes más conocemos lo que sucede en la diaria. Si nosotros miramos las cantidades de contrataciones que nosotros hacemos versus las que se dan de manera directa, y obviamente son más las que nosotros llevamos adelante que las que existen en forma directa. No hay una estadística certera que te la pueda decir, pero mirás la cantidad de inmobiliarias que hay en una localidad, las cantidades de transacciones promedios que se dan en una localidad, y medianamente podés establecer esto. Y hoy el consumo del servicio inmobiliario para contratar es mayor que el que se provoca. No sé si esto va a ser hoy y mañana, pasado, de la misma manera, porque la evolución misma de la profesión, de la actividad, de la tecnología, te van llevando a que esto quizás en el tiempo cambie. Ese es nuestro rol. O sea, como conocedores del tema, poder brindar un beneficio a la sociedad para que las dos partes que necesitan satisfacer una necesidad puedan resolverlo. Tomar las decisiones bien informados. Frente a la derogación, estábamos hablando acerca de que la última ley que estaba impuesta generó una ausencia. Se quitaban las propiedades de alquiler permanente, se empezaba a utilizar el alquiler temporario muchísimo por el tema de aprovechar a los uruguayos que estaban viniendo en esta zona, pero también en el lado chileno seguramente tenían en la cordillera mismas situaciones. Estamos hablando de zonas de frontera con tipo de cambio donde influye muchísimo. Viendo nuestra particularidad como entrerrianos, ¿qué impacto en lo inmediato está usted viendo que se está dando en esta cuestión de los alquileres? ¿Se activó? ¿Volvió a aparecer la oferta de inmuebles en alquiler para alquiler permanente? ¿Cómo se están dando esos contratos nuevos que se están haciendo? Bien, voy a separarte en dos esta pregunta. La temporalidad de los contratos es una tendencia mundial que los gualeguaychenses no estamos ajenos. Fíjate, la modalidad de trabajo hoy remota, cada vez más asentada, ha provocado que por ahí esta situación de contratos temporales, no lo pienses solo en el ámbito turístico, que es por semana, por fin de semana, sino por 2 meses, por 3 meses. Está sucediendo mucho a nivel mundial. De hecho, tengo que hacer un trabajo en Buenos Aires, me tengo que ir a Buenos Aires por determinada cosa, que voy a ir 3 meses, 4. Esa temporalidad en la vivienda la estamos viviendo acá también, sumado al boom del sector, de los ciudadanos uruguayos que, beneficiados por el tipo de cambio, aprovechaban a quedarse un fin de semana, realizaban compras, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son cúmulos de cosas que lo que van haciendo es, ante reglas que no están lo suficientemente claras en términos de un contrato de largo plazo, y existiendo esta otra posibilidad, que podés puntualmente disminuir el riesgo para el propietario, surge como una alternativa más tentadora, llamémosla. Y eso es lo que saca del mercado aquellas propiedades que permanentemente se alquilaban de manera
permanente, a llevar a la posibilidad de decir, bueno, lo voy a evaluar, si quizás con una inversión más de amoblamiento, lo pongo en esto y de última voy manejando el riesgo de qué es lo que pasa en el futuro con las normativas de alquileres. Esa es una distorsión que se generó. Y lo segundo, a partir del DNU, volvieron al menos inicialmente las consultas o a reafirmar los propietarios la intención de buscar un precio acorde y la manera de ajustar en el tiempo ese contrato de alquiler permanente. Porque vamos de vuelta a lo que anteriormente te contaba. Cuando las normativas, las condiciones no están dadas en su mejor forma para contratar de manera permanente, buscas otra alternativa como propietario. Pero esa otra alternativa te demanda, por ejemplo, una inversión en mobiliario. Entonces ahí empieza la discusión. Che, ¿me dedico a alquilarlo de manera temporaria? La sigo y veo cómo me adapto con esta normativa y cómo podemos buscarle la vuelta. No es legal. Lo que existía hasta ese momento era una sola ley y era esa la que había que respetar. Pero estas son las incógnitas que el propietario y los inquilinos mismos están atrás para resolver. Entonces, en esta segunda vuelta donde los propietarios ya tienen un escenario más claro, han puesto a disposición nuevamente sus propiedades para fijar condiciones. Che, bueno, vamos a ajustar a 3 meses, a 4 meses. ¿Y qué índice fijamos? Y mirá, un índice que sea razonable a los ingresos de la gente. Bueno, el índice de contrato de locación que manejaba el Banco Central, pongamos una referencia en función... Claro, porque estábamos viendo incluso con la modificación que se había hecho con la ley anterior, esta última que acaba de ser derogada, estábamos viendo una actualización por inflación que estaba volviendo casi impagable al inquilino la posibilidad de mantenerse. Es decir, vos estabas multiplicando por 2 o por 3 lo que inicialmente habías pagado a lo largo de un año. Primero perdía el propietario, luego perdía el inquilino, luego el propietario, luego el inquilino, por el tema de cómo está la vorágine de inflación. Bien decía usted, frente a una situación no es una ley caída del cielo que se aplica automáticamente, sino que tiene que estar inserta en una realidad cotidiana. Y nuestra realidad estaba mostrando que era inviable ese tipo de acuerdos. Para las dos partes. Para las dos partes. No beneficiaba a nadie. La realidad... Cuando el inquilino se encontraba, obviamente tenía el beneficio de que durante un año estaba pisado ese alquiler, quedaba totalmente desfasado con una realidad económica. A ver, los precios son siempre relativos, no existe un precio absoluto, son relativos. ¿A qué? A otros bienes, ¿sí? Y el precio de alquiler tiene una relación con lo que también cuestan otras cosas. Esa diferencia, cuando le tocaba renovar al inquilino, en el primer año tenía una incidencia de un 100 y piquito % del último periodo, ¿no? Siempre lo tenías que tomar mes a mes, ¿no? De acuerdo a cómo habías entrado. Pero la inflación... 110, 120% fue. Exactamente, la misma que marcó el índice de inflación. No, la verdad que no llegamos a conocerlo. Menos mal. Tal cual. Pero medianamente estaba de la mano la inflación. Pero ¿qué pasaba ahí? Que así todo al inquilino le servía sostener ese contrato de alquiler, porque si tenía que moverse a buscar otra propiedad con un precio nuevo, ya los precios nuevos estaban totalmente ajustados a la realidad. Pero el problema que se le presentaba al inquilino es, cuando se me venza este contrato, ¿qué va a pasar con esta propiedad? Pues yo todo bien ahora, puedo sostener que el precio haya quedado retrasado, pero cuando me tenga que mover, ¿cómo queda esa relación entre el locatario y locador, entre propietario e inquilino, si tengo que renovar? Y ahí es donde quedaba tensa, donde se veían situaciones de comunes acuerdos entre propietario e inquilino. Che, bueno, vamos a refijar precio. Entonces ahí te estás dando cuenta que la norma no cumplía con lo que verdaderamente tenía que venir a resolver. Preliminarmente podríamos decir que hay un acierto entonces a nivel político en haber derogado esta ley. Sí, absolutamente coincido de que esto planteado hoy le da más libertad a las partes para poder llevar adelante una contratación
que no tiende a ser perjudicial para una y beneficiosa para otra. Tiende a encontrar el punto en común. Y te lo voy a poner en un ejemplo y para la audiencia también. Cuando antes de la modificación del Código Civil del 2015, los contratos eran por 2 años mínimos en viviendas, y hoy en la práctica, que te lo deja al arbitrio de las partes a fijar el plazo, no hay un plazo mínimo legal establecido, se están haciendo por 2 años de vuelta. Porque se entiende que un inquilino, para moverse a una casa nueva, no se va a mover por 3 o 4 meses. El propietario acepta eso y el inquilino lo pone como una condición a la hora de contratar. Claro, porque se garantiza también seguridad en el tiempo. Exactamente, y lo fijan las partes. Entonces, hay cosas que no eran necesarias nunca tocarlas, porque estaban bien formuladas, porque las partes mismas fueron encontrando una resolución a eso. El precio. Hoy, con esta normativa vigente, los inquilinos se sientan con los propietarios. Che, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a revisar cada 4 meses en función de este índice. Pero si el índice está marcando algo imposible de pagar, y los propietarios van a querer que ese inquilino, si cuida la cosa, si tiene una relación de cumplimiento contractual, continúen. ¿Y por qué cree que metió la mano el Estado en esa parte? Nos metemos en terrenos políticos. Necesariamente... Bienvenido al programa. Sí, tal cual. Siempre yo creo que un Estado va a velar, o al menos así debiera ser, por encontrar, por dar posibilidad o accesibilidad a mayor cantidad de ciudadanos a las determinadas cantidades de bienes que un Estado puede proveer, que dentro de una sociedad puede encontrar. Tratar de facilitar el camino. Exacto. Yo creo que eso es un rol del Estado. Ahora, luego juegan un montón de intereses que, dependiendo cuáles pesen más en una balanza al momento de decisiones políticas, son las que se ven reflejadas en estas normativas o en todo lo que un Estado tiende a regular. Yo no creo que pase por otra cosa. Creo que hay intereses que van más allá de la resolución misma de la resolución misma del problema que se desea solucionar. Es decir, que la actitud política de hacer una ley que regule esa situación como la que pasó, o la decisión de derogarla también, tiene intereses detrás que juegan a algún beneficio por algún lado, alguna cuestión que facilita o que permite por otro lado también, no necesariamente dentro del ámbito Ahí va. O sea, del alquiler en sí mismo, afecta a otras cuestiones. Exactamente, hay decisiones políticas que no están solamente vinculadas a la resolución de un conflicto per se. Eso es lo que sucede, porque vienen con un cúmulo de cosas. La clave sería entender cuáles fueren esas partes afectadas. ¿Qué es lo que motiva a quiénes benefició, en qué los benefició? Como así hoy mismo sucede, y lo pusiste en ejemplo, el DNU. A ver, el DNU por sí solo, la derogación por sí sola de esta norma no fue lo único que se planteó. Entonces, detrás de esas decisiones políticas hay ideologías, hay intereses, sí, hay negocios, hay absolutamente un montón de cosas que, bueno, a ver, el punto es, un Estado existe para establecer normas de conducta. Cuando determinadas normas de conducta no están cumpliendo su labor, indudablemente hay que buscar los cambios. Y bueno, acá creo que es lo que se intentó plantear desde la política en sí. Creo que ha sido beneficiosa, como así no fue o no lo fue anteriormente la modificación de esta ley anterior, la 27.551. Última parte de la entrevista, ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos estado hablando. Estas cuestiones de los alquileres temporales por un lapso de 3 meses, 4 meses, como mencionaba usted hace instantes, ¿piensa usted que eso a la larga va a ser más tendencia que los alquileres permanentes, que van a priorizarse más por el tema de que pueden actualizarse precios mucho más rápido, es decir, una oferta tipo golondrina de alquiler? Te voy a hablar desde la experiencia, o te voy a responder esto desde la experiencia.
el segmento de la oferta de inmuebles, para satisfacer la demanda temporaria, tiene que invertir no solo en el amoblamiento que tiene que disponer agregado a ese inmueble, hacer una mudanza constantemente, ¿entiendes? Ya Exacto. tiene que estar amueblado. Sino también empieza a suceder de que a esa situación de un contrato temporario más corto, debes agregarle el servicio de recepción, de cuidado, de mantención, de renovación de inmuebles, de esto, de que brindo con sábano, sin sábana, con ropa blanca, con... Tiene su dolor de cabeza propio. Un servicio agregado. Y entonces ahí es donde efectivamente, y me animo a plantearlo de esta manera, no va a dejar de existir la vivienda que satisfaga la necesidad de manera permanente, pero sí puede pasar de que haya momentos que una esté más sobre la otra en cantidad de oferta disponible. Si el sector inmobiliario tendría que satisfacer la cantidad de demanda de vivienda, sería, me animo a decirte, casi infinita. Obviamente que no existe de manera infinita, pero, y más sobre todo en las ciudades de crecimiento habitacional, siempre es mayor la demanda que la oferta, y eso es un ABC que tenemos en el sector. Entonces, si las condiciones macro o internas en la Argentina, sin ir a las macro, dan la posibilidad de que el stock se pueda aumentar, más sencillo se satisface las necesidades de vivienda permanente o temporaria. Y a mayor oferta, mayor competencia, baja el precio también. Muchísimas gracias por este tiempo. Hoy, más adelante seguro lo voy a invitar para hablar acerca de la cuestión de compra y venta. Estamos viendo muchísimos carteles en esta época de crisis, me hace acordar al 2001, que se acumulaban los carteles de venta y había poco dinero para poder comprar en viviendas. Hoy estamos viendo también muchas inversiones en lotes. Usted tuvo durante un tiempo hasta fideicomisos de armar edificios, habría que ver cómo está esa situación, pero lo dejamos para la próxima, ¿sí? Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Alexis Neuber entonces pasó por este primer parte de Territorio Político, gracias y ya volvemos.